Amigos, damas y caballeros, chicos y chicas, sean todos bienvenidos a un nuevo video. Amigos y amigas, después de tanto tiempo de ausencia, por aquí estoy regresando para un nuevo video, el regreso. Aquí estoy pues en la escuela de Cerro Caña cumpliendo su 152 aniversario. Y allá está la gente, allá está la gente. Pero ustedes saben que yo no estoy metido allá ni nada de esa cosa. Yo me enfoco más en lo que es el tema cultural. Y pues aquí vamos a estar viendo lo que es la casita. Esta es una casita campesino, dice. Campesino no ve cruzado, así me dijeron una cosa. Acá donde uno. Aquí está el coco. Aquí está el material, la casita de penca. La casita de penca es la casita tradicional, la casita típica por estos lados. Pero aparte de eso hay otro material que estaremos viendo más adelante. Bueno, por aquí nos vamos. Y lo que podemos encontrar en una casa, aquí está el periquito bonito. ¿Qué pasó, mi amigo? ¿Qué pasó? Ay, me agarra. Vamos por aquí. Por aquí nos vamos. Lo que hay en una casa también, aquí está Nibi Guata Donete, el cuero de la vaca. Así que ustedes saben, amigos y amigas, esto es una cama tradicional. Aquí la manta, pues estos son parches o telas que se van emparchando y van formando lo que es la sábana. Aquí está la cama. Esta es la sobrecama. Aquí está la cama, los horcones, 4 horcones. En una casa también podemos encontrar el jorón. El jorón aquí se guarda lo que es el arroz. Digamos que usted cosecha unos 150, 300 manotadas de arroz. Lo pone acá arriba. Pero también dicen que los duanas vivían y dormían arriba con la bolsa y antes, no sé, yo no sé de eso. Y para subir allá se necesita lo que es la escalera. También aquí está el Muru Donete. Bilon Donete, Aro Donete, Bilon Gude Donete. Allá está el huevo de la gallinita, está la hamaca. Wow, está bonito todo esto. Amigo, la verdad es que aquí está la palomita. A ver. ¿Qué pasó, amigo? ¿Cómo estás? No la molestemos porque después se me estresa entonces. Aquí está el cacao. Dice que el cacao para las maldiciones. No, pero eso ya no existe. No existe nada de eso. Y por aquí vamos con el fogón. Aquí está el fogón tradicional del campesino. Ahorita vamos para el 9, estamos con el campesino. Aquí lo otro que podemos ver aquí es lo que es el dum. El chinchorro que le dicen para agarrar. ¿Verdad? Así es, Romero, dum. Para agarrar lo que es la conga. La conga es una. Y pues así sucesivamente, ahí está el micho amarrado y toda la cosa, ahí está el plátano. Pero esto no se compara con los plátanos de allá en Ñocribo. Ahorita les voy a enseñar banano en Ñocribo. Y aquí están los otros productos. Voy a bajarle al radio aquí porque después me meten copyright. Que ya me ha pasado y me han sancionado los videos por la música esta. Aquí está lo que es el frijol de bejuco, olo. Cholo, ven acá. ¿Tú has comido olo, Cholo? Olo. Ese se llama olo time. Olo time. Entonces hay dos clases de olo. Hay varias clases de olo. Entonces, pero olo blanco es el más sabroso porque contiene más jugo. Entonces, y estos son de más calidad. La forma de esto es un hongo. O sea, científicamente es un hongo que crecen en los árboles, en los troncos de los árboles secos, ¿verdad? Exactamente. Y entonces se come. Pero ¿cuál es la forma de prepararlo? Depende si un bijao, pasarlo en la cántara. Te lo pones, lo envuelves en el bijao y lo pones aquí. Otra de las cosas, Cholo, yo no sé si tú comiste esto también. Es lo que yo estaba comentando antes, que antes las madres acostumbraban a preparar ese tipo de alimentos para los bebés. En la ceniza. Exactamente. Quemado. Sí. Era ¿Sabe la bueno? mejor crema que podía existir en ese entonces. Era crema, lo hacían. Lo hacían crema. O sea, nosotros crecimos con eso. Exactamente, por eso. Y ahora es puro Nesquik. Yo ni conozco la marca de la crema que hay. Nestógeno. Nido. Todo eso es. Nada que nido, papá. Puro fibra parejo lo que tiene este indio. Nosotros nada de nido. Bueno, vamos para adelante, pues. Aquí, esta es la casa de cangrejo. Aquí está el cangrejito, ¿eh? Sacrificaron al cangrejito. Aquí, esto que Carne de venado. Carne de venado. Yo no sé cuánto está la libra aquí. Excelente. Me gusta la presentación. Del 1 al 10, ¿cuánto le das a esta casa? Del 1 al 10. Bueno, tendría que visitar la otra. No, pero a esta casa. Del 1 al 10. ¿Qué promedio o qué puntaje le das de calificación? Yo personalmente le daría un 7. Yo. No sé tú. Por ahí más o menos. Más o menos por ahí. 7 a 8 más o menos por ahí. Pero sí está bonito. Pues, y nada. Me despido por aquí de esta casita y pues nos vamos de aquí. Y por aquí vamos, damas y caballeros, por aquí vamos. Yo les estoy mostrando lo que es el contenido cultural.
Esto es orgullosamente campesino. Pero el campesino se refiere a lo que es la gente del campo, que trabaja el campo. Ese fondo está bonito, ahí la gente sacándose fotos y toda la cosa. Y pues nada, ¿no? Está la guitarra, los instrumentos, el acordeón para tirarse una buena pieza ahí. Y pues nada, ¿no? Vamos a ver por acá en esta casita que tenemos. Aquí tenemos la gente, ahí está el corral de los animales de la granja. ¿Y qué tenemos por aquí? Hey, mi amigo, ¿qué es esto? ¿Cómo se llama? Es un codorniz. La casa y la venada. ¿Dónde está la venda? Vamos a ver por aquí, vamos a ver por aquí. No la voy a molestar y no me voy a acercar tanto porque yo respeto a los animales. Qué lindo, qué bonito, qué bonito. Cuando tú veas un animal así, no lo toques. No lo toques, no entres en contacto con ellos, míralo de lejos, respeta su espacio. Recomendación de Lemon. Usted sabe, aquí están las aves. Oye, está bonito esta granja. Está el codorniz, acá está el pavo real, acá está el peque, el famoso peque. Está el pollo de patio. Y pues nada, esto es la piedra para moler, el cutia, el motete, el limón, los productos aquí agrícolas y el perro que nunca puede faltar. Y pues vamos a ver, aquí está la representación de la casa penca, la pollera. ¡Ey, mi hermano! ¿Qué pasa, ¿Qué es lo que es? ¿Cómo estamos? Bien. Y pero estamos... ¡Ey, ese sancocho está bueno! Está bueno, pero yo no estoy para estar comiendo ahorita porque si no, no puedo seguir grabando. Aquí está, hey, brother, este bollo es de... ¿Maíz qué? ¿Maíz nacido o no? Sí, ¿O maíz viejo? viejo. ¿Maíz viejo? Sí, Maíz viejo, bollo de maíz viejo. Aquí está el sancocho, ¿verdad? sí. ¿Y eso es? ¿El guacho? Guacho de Iraca de Otoe. Guacho de Iraca de Otoy. Ajá. Y este es Chichén. el chicheme o chilate que le dicen, ¿eh? Sí. ¿Y esto aquí? Ahí tenemos frijoles con yuca. Frijoles con yuca. Ey, la comida típica del panameño. ¿Y esto es carne de? Vaca. Carne de vaca. Aquí tenemos el caparazón de el armadillo. No sin tan overía. Y ahí está el fogón. Vamos por aquí. Certificado de reconocimiento. ¿En qué ganaron ahí? Ah, ¿esto qué? Esa es la mitad tortilla asada. La tortilla asada. Ah. Tortilla asada. Ey, yo tengo ganas de probar todo esto, pero no puedo. Aquí está. Esto es. Ese es Eso es como un recipiente hecho de base de barro, ¿verdad? barro. Barro más o menos. Ahí está la gallinita bonita, vean, toda la cosa. Y aquí están los certificados, no sé de qué es, me imagino. Ey, aquí está el jorón. Ya se lo mostré también en el otro video, ahí está el jorón. Vamos a ver, vamos a ver. ¿Me aguanta, brother? Sí, ¿cómo no? Dele. Eso fue hecho a prueba de todo. Sube. Bueno, vamos a subir. Aquí está huevo de toro. ¿Oí? Ey, el huevo de toro. Allá la máquina, huevo de toro. Ey, el huevo de toro, ¿verdad? ¿Para qué se utiliza, brother? ¿Cuál es la función ahí que está haciendo? Para guardar fósforo. Para recoger fósforo. O vainita pequeña. Cosas pequeñas, cacho. Aquí está el cuerno del chivo. Aquí está el jorón, es lo que decía, el arroz. El brother decía que el jorón también servía para los yernos, dice que llegaban por primera vez con la mujer. Sí, cómo no. ¿Verdad? ¿Y tú practicaste eso o no te la aplicaron? No, todavía no. Bueno, por aquí vamos. Todavía no se lo han aplicado, dice. Chuleta. Bueno, yo he cambiado de lenguaje últimamente porque este es el video después de tanto tiempo. Y pues la cosa es que por aquí vamos. Muchísimas gracias, brother. Está muy bonito. Yo de alguna calificación de 1 a 10, yo le doy un 8.5 a esta casa. Mi opinión personal. Así que eso no cuenta. Vamos para adelante, pues. Así que por aquí nos vamos. Y pues este es el ambiente que está viviendo. La gente está allá en la fiesta por allá, como ya les digo. La gente está en la fiesta por allá y yo estoy por acá. Estoy con mis bros por aquí que ellos no quieren salir en cámara, así que no voy a enfocar. Tengo tiempo que no grabo. Pues nada, pues para recuperar mi confianza emocional, aquí tengo a Bebeto. Bebeto, ¿cómo ha visto la fiesta? Todo bien, ¿verdad? Bueno, hasta el momento todo mejor se daña, ¿Sí, verdad? como dicen por ahí. Ahí Así está, que estás viviéndola. Estás viendo, esto es lo tuyo. Esto es lo tuyo. Lo nuestro. Y mira el atuendo, el outfit de Bebeto. No te puteres, ahí está el pantalón. Pero el mejor era en coto. ¿Qué pasó con el pantalón ahí? ¿Verdad? Sí, y ahí está. Para la próxima. Pero Para bueno, la próxima, ahí sí. aquí estamos disfrutando. Y esto es la granja del área campesina. Dice, aquí están los productos, todas las cosas. Y pues vamos llegando a este punto, por aquí. Rancho campesino. Todo esto es campesino, dice. De aquí para allá, hasta allá todo es campesino. No sé por qué, cuál es la diferencia, pero por aquí vamos. Aquí tenemos los productos, aquí está el motete. ¿De qué se hace esto, señor?
¿Pero cómo se llama el bejuco? Bejuco redondo, ¿tiene algún nombre específico? Sí, ese es específico para utilizar, hacerlo, eso es lo que da el motete. Ah, el motete. Ya, en el motete usted puede cargar lo que a usted le dé la gana. Si usted es hunduana puede meter hasta la voz y ahí todo. Y si cabe, pues ahí está la uyama, el zapallo, la cama, aquí están los productos. Ahí está también. Bueno, prácticamente el rancho campesino tiene similitudes con las otras dos que ya me he visto por allá. Y por aquí se prepara lo que es la comida y la carne, la sopa. No me he podido comer ni un plato porque estoy grabando. Y vamos a meternos por aquí para ver qué es lo que es. Aquí está el arroz. El arroz. Para las Mary que no saben pilar arroz para este tiempo, que todas son TikTok y todas esas cosas, ¿verdad? Aquí, así se pila un arroz. Agarras aquí y pila. Ya ustedes saben, un curso online con Lemon Overe. Ya, déjense de flojera, muchachos, hay que empezar a trabajar y reservar la cultura. ¿Sí o qué, señor? Sí, señor. La juventud ya no quiere nada con cuento, ya todo es... Todo esta cultura Ah, acá. todo es cultura. Todo aquí no se presenta lo que se hace el día de ahora. Esto es del 40, Entonces, se hace... donde se ha traído en la fecha del aniversario que cumple Ajá. 52 años, 52 de años. fundaciones, donde en el 2022, donde Correcto. traemos la cultura del 40, le presentamos todo lo que es cultura natural, marrado. Esto es lo que es. todo. Este bejuco es el bejuco que se usaba antes. Así es. ¿Cómo se llama ese bejuco? Bejuco redondo. Bejuco redondo también. Ah, y con esto mismo también se hace el motete, ¿verdad? No, este es otro material. Ah, ok. Otro material. O sea, de esta forma se amarraba en tiempo de antes porque De no antes, existía del la 40. cuerda, el hilo ni nada de esas cosas. ¿Verdad? Aquí está el huevo del toro, ¿eh? Esto es común en las casas del campesino. Y así está el cuerno. Esto es el cuerno molde de chivo. el cuerno de chivo. Está la cáscara de... El Y esto es rabo la, de vaca. está el rabo de la Aquí vaca. tenemos el molde, El molde del sombrero. Del sombrero. Bueno, esto tiene su significado, algunos datos. Tenemos el junco, que es el que es Para el sombrero. para el sombrero. Tenemos la pita. El junco para el sombrero, y la pita para la bolsa, para la chácara. La chácara, Para la chácara. que es la que tenemos Que es la acá que está aquí. presente. Correcto. Y Esa. también se hacen de esto de tela también, De más tela en rápido. aquel tiempo. Ajá. También la cama para La camita- levantarse. Y La camita para el yerno y toda la todo cosa, eso. ¿no? Aquí tenemos el cuero de quinco, ñeque, que le El dicen. cuero del ñeque para tirarse una piecita hasta las 3 de la mañana. En aquel tiempo bailaban con ese tamborito. Ajá. Está ubicado con balso. Con cultura balso. de acá. O sea, es un Se tronco le hace hueco. un hueco Ah, ok. por la parte de abajo. adentro, Ajá. hacia arriba, para cubrirlo Y se hacia tapa. arriba. Y se le pone el bejuco, como conocido, bejuco de chumico. Ah, bejuco de chumico. Sí. Ah, ok. Luego le presentamos lo que es la totuma, el machucador del recao, tenemos el vinagre, tenemos el bijao, tenemos aquí el chicheme, el cambute, El el nance. guarapo, el nance y el guarapo. Este es guarapo. Ese es el guarapo ¿Y está fuerte? natural, no. Sí. ¿Querés un vaso? ¿Querés un vaso de guarapo? Eso es para exhibición. O esto no se reparte, ¿verdad? No, eso es para el que desea, está Ah. a la orden. Entonces, ¿qué te parece? ¿Te parece un trago o no? Dale un trago al muchacho ahí. Tenemos y para Ok, dame un poco de chicheme aquí. Dame un poco de chicheme. Vamos a hacer una prueba este el ancestral. chicheme El chicheme de maíz nuevo. viejo. Maíz viejo. Maíz viejo. Ya, un poquito está bien, un poquito está bien. ¿Dónde está Lauri? ¿Dónde está Lauri? Bueno, voy a ofrecerle, ya vengo señor, ya vengo. Voy a ofrecerle algo aquí a mi compañera. Lauri, te quiero brindar lo que es el chicheme. El chicheme. Está limpio la totuma, no te preocupes, todo con la medida de bioseguridad. Así que ya usted sabrá. No están haciendo carne con yuca. Carne asado. ¿Con qué? Con yuca. Sí, está la Maíz viejo. El chicheme de maíz viejo es muy diferente al chicheme de maíz nuevo. Si no lo termina, ahí está Bebeto para que te ayude. Vamos por aquí. Pues yo quiero ser un poco medio romántico, pero no me sale el tiro. Ah, aquí ya guarapo partido. Sí, guarapo. Guarapo. Tenemos aquí el maíz. La mazorca de maíz nuevo. Maíz nuevo. Y esto es el vinagre. El vinagre. El vinagre. Presentamos también el bollo envuelto en hoja de caña natural. En Hoja caña de caña. natural. Le presentamos el ñajú, Añajú. Son ¿Qué? una variedad de café también. café Romelio, ¿verdad? natural. Natural. Sí, Es muy se rico, puede. muy rico, se Sí. recomienda. Tenemos
Los frijoles. La cultura también chiricana, Ah. como frijoles, el maíz seco para semilla. Ah, Le presentamos arroz suelto en aquel tiempo que se empillama suelto y otro amarrado. Eso está interesante, está interesante. En ese tiempo no se amarraba. No se amarraba, está suelto. Ahí a donde lo ve está Entonces, suelto. esto se le dice manotá, ¿verdad? Sí, ese es manotá. Ajá. Diferencia al que está solamente tirado ahí, suelto. Ah, ok. Suelto. Como que el trabajo ha ido evolucionando a partir de los tiempos. Al partir del momento Del momento, a exacto. regresar, porque si volvemos, de repente vamos a regresar al mismo tiempo del año. ¿Y usted cree, señor, usted cree que la cultura se está perdiendo? ¿Usted qué dice? Yo pienso que la cultura no se ha perdido. El hombre es el que la quiere perder, pero él existe en cada Él siempre va a estar. Va a estar ahí. Y nosotros lo hemos traído para presentarle de que nosotros somos los que le debemos dar vida al folclore nuestro, natural, original, chiricano. Ajá. En este momento, que es la que están conviviendo en el aniversario. Claro, del sobre día todo de la comarca. de ¿no? la comarca. Exactamente. ¿Te acuerdas cuando eras pobre y estudiabas con guarichas así? Ah, guaricha. guaricha. La guaricha. Sí. Y para cortar el arroz. Es cortar el arroz. Mira, la gente, los pelados que se la pasan por ahí, que no saben hacer que nada, haciendo TikTok, tú metes el dedo así, ¿sí, verdad? Sí, Engancha sí. el Y hueso del recoge, arroz y va. con la otra mano Y va empieza recogiendo. a recoger. Exactamente. Esta es la guaricha Esa es la guaricha. con el de- querosín, Ajá. con el querosín ahí y para estudiar. Pero aquí tenemos, Y pues vamos por fuera, que por aquí hay más. ¿Qué más tenemos por aquí? Vaya. tenemos la piedra. Ajá, ¿esa piedra de qué? Era de moler machete. Ah, Piedra de molar, se le llama. en afilar la machete. cultura. Sí, aquí está. Para trabajar, ellos, los abuelitos trabajaban con eso y utilizaban para coger camarones Con chuzo. con el chuzo en Ah, aquel tiempo el chuzo. con guaricha. Con guaricha. Ajá. No se utilizaba máscara, Nada de esa sino vaina, nada de esa guaricha, en un coco y se hacía que los abuelitos trabajaban esta. De ahí le presentamos el jardín y todo lo que usted vio en la parte de allá. Bueno, la verdad. Esta es la piedra que se utilizaba para moler, Ah, la piedra de este moler chicha. en Overe Cruz, pero aquí wow, esto lo traían del río para que sepan, del Tabasará, acá está casi que unas 3 horas. 3 horas, sí. Bueno, así está, señor, muchísimas gracias, la verdad que está muy buena la presentación y yo por lo personal a esto le doy de 1 a 10 le doy un 8. Yo personalmente le doy un 8 de calificación, así que es bastante excelente, Cholo, yo no sé tú, yo le doy un 8. Así que hemos visto las casas de campesinos, porque ahí lo dice, rancho campesino, allá donde uno, y pues el ambiente está, dígame, ¿qué me ibas a decir? No sé, gaje del oficio, gaje del oficio. Así que vamos a cortar la grabación porque va a ser en 2 partes todo eso, ¿sabes? Las maestras bonitas, las maestras hermosas por aquí. Así que, Tenemos el abuelito antepasado, se llama Pantaleón Camaño, quien en paz descanse en ese cementerio, ahí, quien convivía esa cultura ok. anteriormente. Aquí está la representación de su sepultura. Sí, él está. Ok, muchísimas gracias. Y así es el ambiente que se está viviendo por acá, damas y caballeros, chicos y chicas. Pues ya que ustedes yo la estoy viviendo. No sé tú, Nietzsche, no sé cómo está. Te veo como medio tristón y toda la cosa. Pues bueno, ya eso es otro tema. Pues vamos a entrar en detalle ahorita mismo con la cultura Ngove. Esto es, ¿sabes que la cultura, la comarca Ngove, Bugley Campesino, ¿verdad, Cholo? Ngove, Bugley Campesino. Estos son ranchos campesinos, que es muy diferente a los ranchos Ngove, ¿verdad? Así que vamos a entrar. Todo lo que hemos visto es rancho campesino en su mayoría de los detalles, accesorios, herramientas, forma de vida del campesino. Y de ahí pues vamos a ver lo que es el Ngove. Pero de aquí me despido en esta parte del video, un video muy interesante, así que nos vamos para la segunda parte del video. Así que seguimos en ambiente.